agenda de todas, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, como siempre, de estar aquí en esta cabina compartiendo con mujeres maravillosas y talentosísimas y sobre todo inteligentes que siempre tienen mucho que decirnos. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Como siempre, preparamos los episodios con mucho cariño, pensando en qué podríamos compartir con ustedes, qué les pueda funcionar y sobre todo pues que les deje algún tipo de reflexión, conocimiento. Entonces, bueno, para este episodio nos acompaña la politóloga más experta, la de los datos duros, la más top. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Carlita, muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar en su podcast favorito y en esta mesa acompañada de ti, Carlita, acompañada también de nuestra experta del día de hoy, que ahorita vamos a ver con qué tema tan interesante nos va a ilustrar y sobre todo muy necesario. Siempre ha sido muy necesario, pero ha sido históricamente un tabú, entonces aquí estamos para romper esos tabús que a las mujeres se nos han impuesto por tantos años y pues ya, listísima para comenzar. Así es, pues antes de que corra más el tiempo, me voy a permitir presentar a la invitada del día de hoy. Ella es enfermera, ella es Lilia Cuevas. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí con ustedes. Espero sea una bonita experiencia. Así es, pues hoy vamos a hablar sobre las ETS. Y bueno, yo estoy como siempre muy a la expectativa de estos temas porque siempre se aprenden nuevas cosas. Creo que no lo tenemos en nuestra cultura el hablarlo, el dialogarlo, como bien lo dice Vero, sigue siendo de alguna manera un tabú que cuesta quitarlo y seguir pues abordándolo, ¿no? Y bueno, pues para eso traemos a la experta. Cuéntanos un poquito para ya empezar a darle con el tema. Cuéntanos un poquito, Lilia, qué son las enfermedades de transmisión sexual, cuánto que nos pudieras como dar un panorama general de cuál es la situación en este tema en México, o sea, qué tanta prioridad se le da, cómo estamos, si nos vamos a atender, cuántas enfermedades existen, cuántas sí son muy, muy graves y cuántas no. A ver, cuéntanos un poquito. Ok, claro, bueno, mira, hay una diferencia más bien hay dos formas de llamarles. Una es infecciones de transmisión sexual y la otra es enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué diferencia hay entre cada una de ellas? Bueno, las ITS son infecciones o son infecciones de transmisión sexual y es el término más actual en el que los médicos o el personal de salud se refiere a una infección que es transmitida por vía vaginal, anal u oral. Y cuando se les llama ETS, pues cuando las las infecciones ya pasan a ser enfermedades, por eso el cambio de la I a la E, ahora sí es enfermedad de transmisión sexual. Y pues bueno, hay, por ejemplo, en las infecciones de transmisión sexual se presenta la infección, pero no siempre se puede llegar a desencadenar una enfermedad. O sea, hay ocasiones en las que las personas adquieren esa infección, pero no siempre se desarrolla la enfermedad. Y bueno, también es importante que les comente aquí a todos que en México el 30% de las personas y de las mujeres también, entre 18 y 30 años, han padecido enfermedades de transmisión sexual. Y pues bueno, actualmente yo estoy haciendo un proyecto de educación en salud para promover la salud sexual con una compañera de maestría que se llama Daniela, saluditos. Ella y yo, estamos desarrollando este proyecto para promover precisamente prácticas sexuales seguras, el uso del condón, que por ejemplo las personas que utilizan el condón, entre el 80 y el 90% disminuye el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. Obviamente siempre y cuando sea bien utilizado, nada de eso de que... ¿Sabes? ¿Tendrás el dato de cuántas personas utilizan el condón como método de protección? Pues solamente se tiene que, ahorita tengo el dato de que se disminuye el riesgo entre el 80 y el 90%. Okay. Por ejemplo, si tú lo utilizas,
tienes un riesgo entre el 80 y el 90 de no contraerlo. Obviamente con prácticas sexuales seguras, que a nosotros le llamamos que se tiene la relación sexual, pero desde el inicio hasta el final. Okay. Estamos ya, apenas vamos comenzando y creo que ya estamos bastante sorprendidas con las cifras. Yo, por ejemplo, no sabía que el 30%, que me parece una cifra altísima de personas en México, ¿sí estoy bien? Sí. Han padecido alguna enfermedad de transmisión sexual, y creo que justamente estos temas no se hablan lo suficiente en el ámbito público y por eso hay tanta desinformación, pero me parece un proyecto bastante interesante y bastante importante, y las felicito por ello, el que estén promoviendo la educación sexual, porque justamente estaba leyendo un poquito antes de venir, porque sinceramente no estoy tan informada sobre este tema y estoy aprendiendo un montón, que los derechos sexuales y reproductivos sí son derechos constitucionales y sí son derechos humanos además, entonces tienen que ser garantizados por el Estado. Uno de estos derechos o una de estas rúbricas que tiene que estar garantizada por el Estado es el acceso a una información veraz y el acceso a una información pues fidedigna para todas las personas, pero para todas las personas desde la adolescencia, desde las infancias, que es cuando más o menos se inicia la vida sexual. También es importante recibir esta educación integral y decidir, por supuesto, de forma libre e informada cómo pues practicamos nuestra sexualidad. Pero una pregunta que a mí sí me gustaría hacerte, que estás como en el ámbito de la salud, que estás más inmersa en todo esto, es tú desde dentro, ¿qué tan garantizados ves todos estos derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado? ¿Qué tan ciertas son estos discursos que nos dan de repente nuestros representantes de que pues sí están garantizados, que las mujeres, los hombres somos autónomos respecto a esto? ¿Y cuáles derechos sí ves que van avanzando o sí ves que se están garantizando y cuáles no tanto o hace falta un poquito trabajar en ellos? De acuerdo. Ok, mira, la información la tenemos. Actualmente, pues bueno, hay información en todos lados. Y siempre hay estas campañas para prevenir o usar el condón, o preservativo, perdón. Y lo cierto es que en ocasiones, a veces la carga de trabajo del personal en los centros de salud es mucha. Entonces, cuando esta carga de trabajo está elevada, no es lo mismo que vaya el típico niñito o el adolescente, perdón, que vaya a pedir, no sé, un condón y que nada más se los proporcione de forma a lo mejor desmedida por sí, ándale, un puñito, sí, tómalo, pero hay que tomar los datos, hay que dar el seguimiento de ese niño cuando inició vida sexual. Y sobre todo que no solamente dárselo, sino darles una explicación de cómo se usan, la utilización segura de la que nos hablabas hace un momento. Creo que el solo dárselos no es lo correcto. Así es, y no solamente prevenimos también enfermedades de transmisión sexual, sino embarazos no deseados en adolescentes, donde todavía no están preparados para iniciar ni la vida sexual, ni mucho menos para hacerse cargo de una familia o de hijos. Bueno, pues yo creo que el tema de la no información, o sea, porque habrá quienes vayan a los centros de salud sí a pedir condones, pero yo creo que la vergüenza, la pena hace que muchísimos más ni siquiera vayan a pedir el condón. Entonces ahí sí se vuelve un tema. ¿Y qué tan eficaz se vuelve esta información en los centros educativos, en la sociedad en general? ¿Cómo desde tu visión, desde tu perspectiva y sobre todo la trayectoria laboral que ya tienes, cómo se aborda? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente para que la ciudadanía esté informada, sea consciente de todo este tema? Realmente
considero que nos falta, o sea, sí hay líneas de acción en cuestión para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, creo que nos falta aún como sociedad, hay mucha estigmatización, hay como ideas con las que a veces se queda la gente, o bien el personal de salud le damos información a lo mejor por lo que en ese momento va el paciente y no de una forma integral, sobre todo en este caso a las mujeres que estamos en edad reproductiva, que va desde los 14 hasta a los 45 años, a veces llegan a estar en edad reproductiva. Entonces es importante que el personal de salud de primer nivel, que se fortalezcan las acciones de primer nivel, porque ya no es lo mismo cuando ya tenemos lo que, por ejemplo, hablando de un VIH-Sida, es el virus del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, causa esta infección. Pero el hecho ya de que se desarrolle pueden llegar a pasar años si se les da un tratamiento adecuado y sobre todo si también capacitamos, por ejemplo en este caso que ahorita está muy actual el tema de la comunidad LGBT, si nosotros brindamos también información a toda esta comunidad, a lo mejor la incidencia de desencadenar un VIH que termine en SIDA puede disminuir, pero brindando la información adecuada y que se rompan también estos tabús porque incluso a veces hasta el personal de salud llega a ver como rarito ahí a la persona que llega preguntando o así, o sea, llega a pasar incluso de nosotros mismos que debemos de saber cómo abordar este tipo de temas desde con los adolescentes, las mujeres, etcétera. Y bueno, pues este es un podcast que siempre intenta ver los temas con perspectiva feminista, con perspectiva enfocado hacia las mujeres. Entonces me gustaría como hacer 2 preguntas que están muy relacionadas. La primera es, ¿qué consejos nos darías a las mujeres para cuidar nuestra salud sexual y reproductiva? Porque sabemos pues que hay cosas que sí son responsabilidad del Estado, pero hay otras que sí podemos hacer nosotras para cuidarnos. Y la segunda es, ahorita que estabas hablando de esto, me vinieron a la mente que hay un montón de mitos. O sea, ahorita que estabas hablando del condón y de que primero se lo quitan, primero se lo ponen y luego se lo quitan y todo esto, me gustaría que nos platicaras cuáles son los mitos como más comunes respecto pues a todos estos temas y cómo desmentirlos, o si son ciertos o si son falsos. Ok. Bueno, la primera pregunta es que, bueno, las mujeres aún seguimos sometidas en ocasiones por un prejuicio social. Por prejuicios sociales, sí. Y todo eso. Y, por ejemplo, pasa en la actualidad y son temas actuales que a lo mejor si una mujer va a iniciar relación sexual con un hombre, hasta a veces se ofenden. A ver, Lili, antes de que continúes, ¿cuál es la edad correcta para que una persona comience a tener una vida sexual activa? ¿Cuál es la edad que se recomienda? Pues no que se recomiende, sino que madura, la forma en la que ya son personas un poquito con más madurez emocional, pues a partir de los 18, obviamente. Después de que ya empiezan a dejar de ser adolescentes para convertirse en adultos. Es como lo recomendable o lo que sugieren también expertos. Sí, y por ejemplo todo lo que ya se está propagando en redes sociales, sobre todo en estas series de élite, que son chicos de secundaria, de preparatoria, y tienen que tienen una vida sexual que dices, wow, o sea... Y seguramente eso lo están viendo chicos de 15, 16 años que ven la serie y que dicen, bueno, no está tan mal tener un trío, tener todo lo que pasan en esa serie. Yo creo que sin un prejuicio, sin poner eso antes, creo que sí tienes razón. O sea, tenemos primero que emocionalmente y sobre todo tener el conocimiento de qué puede conllevar todo eso, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de llevar una vida tan así como los de élite? Claro, sí. Me regreso otra vez al tema en lo que estaba. Sí. El pedir pruebas antes de iniciar relaciones sexuales con una pareja nueva, eso es algo que yo creo que debe de estar y que ya creo que nadie lo hace. En los derechos, ¿no? O sea, sí, de como mujeres, sí. Nadie lo hace. Los hombres se llegan a ofender, pueden llegar a terminar, les puede afectar ahí en su no pareja. es. Si se ofenden, ahí no es. Salgan de ahí. Sí, y si ponen muchas excusas para no dar la prueba,
Ahí Pues no. también ya está raro, porque entonces quiere decir que estás llevando una vida promiscua, a lo mejor, porque si no tienes como ningún problema, pues sí, lo hago, pero que es de aquí en adelante nuestra confianza sea totalmente plena para avanzar en nuestra relación, porque sí, la verdad es que sí hay mucho machismo en la actualidad, aunque estamos en el 2023, pero sí llega a pasar, y una de las cosas que luego sí llega a haber personas que son alérgicas al látex, pero realmente a veces se los pueden comprobar hasta con un guante de látex. Entonces, porque hay muchos hombres que ponen el pretexto de no, es que soy alérgico y y pues cómprense un guante de la farmacia para ver si realmente sí es alérgico, ¿no? Ahí van los consejos. Síganme para más consejos. Sí, esa es una. ¿Y cuáles son los mitos como más comunes que engloban todo esto y que a veces nos creemos por falta de información? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Como que a lo mejor te adquieras una enfermedad por a lo mejor saludar de beso o cosas así, pues la verdad eso no, siempre todo tiene que ser por contacto sexual y nada de que a lo mejor, pues no tuve solamente vaginal y a lo mejor no me dio sexo oral, solamente, ese es el que más se transmite, o sea, el sexo oral es porque a veces lo tenemos también en la boca, tanto el hombre como la mujer. Sí, eso nos contaba en alguna ocasión Daniela y todos se impactaron. Oh my God. Sí, que las enfermedades, las ITS, las ETS, pueden originarse por la boca, ¿no? O sea, por el sexo oral. Y también he escuchado que si usas mucho los baños públicos, que creo que este es otro mito, que si usas los baños públicos, ahí puedes contagiarte de una ETS, una ITS. Ya me hice bolas con eso. Sí, bueno, ¿pero eso es cierto? No, pues miren, la verdad es que realmente tenemos que tener tan solo higiene y prevenir también, o sea, por el simple hecho de que no sabemos quién entró antes o después y pues ya aplicar la de que a lo mejor pongo papel o sanitizo, etcétera, por simple higiene. Y 2, pues realmente no está estipulado que sea así se contraiga, sino que debe de ser por contacto meramente sexual de genitales. Ano, boca, boca, ano, vagina, pene, o sea, así, textual, o sea, genitales. y mucosas. Yo ahorita, o sea, como que se me están viniendo un montón de preguntas a la mente, hablando de métodos anticonceptivos, las pastillas del día siguiente. No tengo como tanta certeza respecto a ellas o a la información que tengo de ellas, pero he escuchado que son una bomba de hormonas y que se utiliza como método de prevención, ¿no? Sí, o sea, hay muchas mujeres que pueden afectar su fertilidad por estar usándolas como un método anticonceptivo. Y como su nombre lo dice, pastilla de emergencia, se puede utilizar durante las primeras 72 horas post relación sexual o post coito y no utilizarla como cada que tengas la relación sexual, porque pues obviamente no te previene de una ETS o ITS y no te previene de un embarazo. Del embarazo sí, más bien te afecta tu fertilidad y el usarlas tanto, no sé si es, la verdad no estoy segura, lo investigo, si también es un factor predisponente a cáncer, pero no es lo correcto. Para eso los métodos anticonceptivos es el uso de preservativo, ese sí puede utilizarse como un método, pero es un método de barrera. Las pastillas anticonceptivas, pero las que son de cada 21, cada 28, etcétera, eso, todos los métodos anticonceptivos se los van a indicar el ginecólogo de acuerdo a todo su historial clínico, a lo que tú necesitas como mujer en ese momento, a lo que ella, etcétera, y también en qué etapa reproductiva, en qué edad te encuentras. Y por ejemplo, si también deseas planificar familia, en este caso son los métodos también de barrera, como el dispositivo intrauterino o la T de cobre, y actualmente realmente hay muchos métodos que son muy muy buenos
y todas las mujeres siempre dicen, no, pues es que voy a tener efectos y esto y lo otro, Esto Para de eso la T están de los cobre, ginecos. escuché un video, voy a ser muy explícita, Sí. perdón, pero que tiene que ser cuando estás reglando y que es muy doloroso y que es uno de los métodos que más funcionan. Es lo que decía el video. No tengo seguridad en eso, pero que es uno de los métodos que más funcionan, pero nadie se los quiere poner porque es muy doloroso el ponértelos. Realmente tanto el dispositivo intrauterino DIU como la T de cobre tienen que, como si te hicieran un Papá Nicola o si te hicieran un examen, o sea, tienen que abrir con un espejo vaginal, etcétera, para introducirlo, o sea, ambos. Entonces, si van a elegir uno, yo creo que en ese momento tienen que consultarlo con la ginecóloga para que les haga su historia clínica y en base a eso, ginecóloga, perdón, tengo que ser inclusiva. Uh-huh. Es súper importante esto que dices, que lo más recomendable es que nuestro ginecólogo, nuestra ginecóloga, que también hay que cuestionar si todas las mujeres tenemos acceso a atención ginecológica, pues acudamos para que, de acuerdo a nuestras características específicas, de acuerdo a nuestra edad y a todo esto que comprende, pues nos recomiende lo que necesitamos. Y me parece también muy importante hablar como de todos estos temas, porque hablando del machismo en las relaciones o en muchas de ellas, pues es como de que tú le dicen a la mujer, pues tú cuídate, o sea, ahí tú ve cómo evitas embarazos o evitas enfermedades de transmisión sexual, pero la responsabilidad es de ambos y no hay que poner nunca nuestra integridad, ni meterle tantas hormonas, ni meterle tantas cosas que no conocemos a nuestro cuerpo, nada más por complacer a otra persona. Y también esto como en la escuela. Ya está, me ahogué aquí, ¿verdad? Sí. Y otra de las cosas con las que yo ya casi cerraría para dejar a nuestra experta que siga hablando es que me parece como muy importante para las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, sobre todo que son un poco más pequeñas, que nunca se dejen presionar por nadie para tener prácticas sexuales para las que no se sienten preparadas, y que siempre recuerden que ustedes son mucho más que un objeto sexual de otra persona. Uh-huh. Sobre todo si no tenemos una pareja estable, no tratar de estar complaciendo, como tú dices, porque no se trata de eso. Se trata de que sí, a lo mejor tienes o llega a pasar, porque realmente en la adolescencia y en los adultos y todo el mundo llegan a tener relaciones, ¿cómo se dice? Ocasionales. Pues mínimo que sepan y tengan los conocimientos de cómo pueden cuidarse si les llega a pasar. Y si tienen la pareja estable, tener una comunicación adecuada, un diálogo en armonía para que puedan llegar a un acuerdo y como dice la licenciada, no sean presionadas. Así es. Y yo creo que una de las cosas también muy, muy importantes que habría que hablar es que si ya tienes una ETS, una ITS, no pasa nada. Por eso hay especialistas que pueden tratarte, que nos pueden tratar y que obviamente llevarán un control de la enfermedad y eso es mejor, tratarte aunque te dé mucha pena, aunque sientas que vas a ser juzgada o que creas que el mundo colapsó. Tienes que ir a revisarte, porque creo que eso es amar. Cuando hablamos de amor propio, eso también es amor propio. El irnos a revisar, el pensar en una ginecóloga, en un ginecólogo que lleve mi salud sexual reproductiva, y más si quisiera, ¿no?, en algún momento tener o quisiéramos tener hijos, pues ir pensando, ¿no?, en revisarme, en llevar un control cada 6 meses, estar llevando estos chequeos. Y si contraigo una ETS que es por así decirlo normal, que es lo que yo sé, que las CTS, las ITS son más normal de lo que nosotros creemos, pues no pasa nada. Por eso hay especialistas que nos pueden pues llevar orientar ahí. Ajá. Así es, se recomienda que una vez al año acudan a su ginecólogo. Eso es como lo más
saludable o la práctica saludable que podemos hacer como mujeres para estarnos revisando y que si se llega a detectar alguna anomalía sea atendida a tiempo, como tú lo dices, o sea, llega a pasar, pero si están a tiempo pueden a lo mejor prevenir muchas complicaciones que pueden afectar mucho su salud. Sí, el otro día vi un video en TikTok que decía, tengo VPH y todos los comentarios eran, yo también tengo VPH, pero no me quiero ir a revisar, o sea, me da mucho miedo que tenga cáncer y todo eso. Entonces, ¿qué consejo como profesional del área de la salud podrías darnos a todas nosotras respecto al, pues a ir a atendernos creo que igual podría funcionar que nos des un dato muy fuerte del VPH, de cómo es tan grave el asunto o cómo es tan normal más bien, que no pasa nada si tienes VPH, lo importante es que sí vayamos a revisarnos. Ok, mira, hay creo que más de 100 serotipos, o sea, sí son muchos, o sea, sí preocúpense, pero realmente los de más alto riesgo son dos, que es el 16 y el 18, son los que llegan a desencadenar un cáncer. En su mayoría las veces que se realizan, bueno, yo hablando con mi ginecóloga realmente me ha dicho que muchas veces sí sale el riesgoso, pero en tiempos o en etapas curables, o tratables, perdón, en etapas tratables, entonces sí llegan a adquirir el de más alto riesgo, ¿ok? Pero si están a tiempo se puede hacer algo. ¿Y cuánto tiempo es el tiempo donde podría tratarse? Pues es que llegan a pasar años sin síntomas, o sea, lo importante es que se vayan a diagnosticar al chequeo regular anual y que, ok, salí con un VPH del bueno, ok, el próximo año o del bajo riesgo, es que lo voy a explicar así, o que del que tiene bajo riesgo, entonces al próximo año vuelvo a ir para ver y también otro consejito, pues que le bajemos a si hay alguien o hay niñas que están desinformadas y piensan que ya inicié mi vida sexual y ya lo importante era mi virginidad y ahora ya que vivo la vida loca. No, bajémosle también a prevenir estas enfermedades, sobre todo que mediante el amor propio no estemos entregando pues la relación sexual o como dicen, el tesorito a muchas personas, porque eso también habla de cómo cuidarte o protegerte o amarte y sobre todo cuidando tu salud. Totalmente de acuerdo, siempre hay que cuidarnos a nosotras primero y siempre hay que, si vamos a hacer alguna de estas prácticas, pues hay que pensar si esto nos hace sentir cómodas y si no hay ninguna necesidad ni hay ningún tipo de presión. Y pues ya para concluir, porque se nos fue muy rápido el tiempo y aprendimos mucho, pero me gustaría preguntarles si tienen algún comentario final, alguna reflexión final para irnos por el día de hoy. Ok, bueno, pues primero que nada, yo creo que pues muchas gracias por invitarme, la verdad sí estoy muy agradecida, porque además de que sigo, a lo mejor para cuando yo ejecute mi proyecto es como un pequeño entrenamiento porque también va a ser de podcast. Y pues agradecida, punto número 1. Punto número 2, realmente hay que fomentar el autocuidado, hay que fomentar el autocuidado, ya sea si por ejemplo tenemos un centro de salud cercano, acudamos a ese centro de salud cercano. Si el hospital me queda cerca, también hay consultas, la consulta general, donde pueden acudir, por ejemplo, con bajos costos a los hospitales de gobierno como el civil, los de Secretaría de Salud, el Hospital de la Mujer, etcétera, y que no se queden con dudas. Ahí se pueden realizar el Papá Nicolau gratuito. Sí. No me acuerdo si les cobran algunas cuotas, depende de cómo si estén dados de alta o no, o algo así, pero me parece que son costos súper accesibles también en caso de que necesiten algo que sea con algún costo, también son accesibles. Y pues si también alguien no quiere acudir ahí y son de la audiencia que no, yo tengo mi seguro médico, pues también pregunten con sus aseguradoras qué les cubre, etcétera. Y sobre todo que nos demos mucho valor como nuestro lugar y que nosotras mismas seamos nuestro propio lugar seguro, atendiéndonos y cuidándonos también de esto. Okay. Pues yo solamente diría que
que siempre tratemos de estar informadas respecto a estos temas, que leamos, que leamos muchísimo, que eso también es querernos a nosotras y sobre todo que nunca cedamos a las presiones de nuestros noviazgos, nada más por quedar bien, por pensar que eso es el amor, ¿no? Siempre hay que pedir una prueba de ETS para saber si es seguro involucrarnos con esa persona. Y que no se ofendan. Y que no se ofendan, que lo tomen con normalidad y que en caso de que salga alguna situación, pues puedan ir a acudir a un centro de atención, que se trate la enfermedad y que el amor fluya. Que vivan los novios. Y bueno, pues ya sería todo de mi lado. Y recuerden siempre que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y hay que cuidarlo y hay que defenderlo siempre. Y es muy importante todo esto que nos comentan ambas y las opciones que nos das de a dónde podemos acudir, porque ya saben que a mí me gusta estar cuestionando todo el tiempo y hace ratito decía, pues sí, es que hay que cuestionarnos si todas las mujeres o todas las personas tenemos acceso a a atención médica, atención sexual, atención ginecológica, y nos estás dando opciones muy factibles, muy viables, que a lo mejor no conocemos, que pensamos que esta atención solo la podemos encontrar en ciertos lados, pero hay que investigar. Ya nos diste algunos de los lugares a donde podemos acudir y hay que cuidarnos siempre. También uno de los derechos que tenemos como personas sexuales y reproductivos es que las políticas públicas en estos temas sean construidas y construidos a nuestro lado, que sean construidas con nosotros sobre sexualidad y sobre reproducción. Entonces hay que ver y hay que exigirle siempre a nuestros representantes que todas las políticas públicas se construyan de acuerdo al contexto y a las personas que se están representando. Entonces todo esto se tiene que construir en conjunto. Y pues esto sería como el comentario final. Muchísimas gracias a ti por venir, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, que creo que es muy importante que la escuchemos y que la conozcamos todas y todos. Y pues esto fue todo por el día de hoy. Qué capítulo tan bonito y tan informativo. Nos vemos en el próximo. Recuerden que esto es Agenda de Todas. Escucha, aprende y empodérate. Hasta la próxima. Gracias.